Buenos días, es sábado, digamos que temprano, ¿no? Es temprano para poder hacer nuestro análisis político de la semana junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Y bueno, uno, la conversación de la semana ya se ha hecho una costumbre ya, pues compañero, ¿cómo está usted? Buen día. Aquí estamos, Omar, buen día y qué bueno que estés mejor y la familia también. Hay que cuidarse y salir para adelante con toda la fuerza, más todavía ahora, seguramente yo creo que va a ser así. Mañana va a ser un día tremendo en Chile, tremendo, va a ser un hito en su historia, definitivamente. Ahí sí que vale la pena un antes y un después, ahí sí. Sí, Y sí. lo otro, sí, y lo otro, para partir, lo digo con mucha alegría y no para sacarle, enrostrarle a nadie, al contrario, lo he dicho otras veces. Me da pena a veces desde mi sector que hablan del octubrismo como en tono peyorativo, pero que además el octubrismo no se encasilla en izquierda, en una entrevista en el desconcierto, yo el otro día lo decía, no se puede encasillar en el centro, izquierda, derecha, no, es mucho más amplio, heterogéneo, contradictorio y diverso que eso. Fue el estallido con las millones y millones de personas en las calles, fue la votación bajo pandemia en la época dura, todavía estábamos con el problema de las vacunas, cuando la gente se volcó a luchar y a votar, porque esa es una forma de lucha, para el pueblo de Chile no le han regalado el derecho a votar, lo ha conquistado, muchas veces se lo han quitado, y votó gente que nunca había votado en las últimas décadas. Santa María, en ese momento director del CERVEL, dice, esto es lo más grande que ha habido en las últimas décadas de elecciones. Y luego después, la segunda vuelta, y lo que tuvimos el otro día ahí en Recoleta, en Recoleta, en otros lugares, y es medio millón de personas en la Alameda. Ese es el octubrismo, po. Sí, pues hay un estado de ánimo que es muy Sí, bonito, po. habrá que analizarlo, hay que verlo, ahí no, Exactamente. hay que Entonces, sacarle el jugo. yo creo que es bueno que la gente que Mm. con mucha rapidez se empezó a acostumbrar al elitismo, para decir algo respecto de contraposición al octubrismo, al elitismo, Ujú. que cachen un poquito, po. Sí, sí, yo creo que eso hay que observarlo, como te digo, como una característica. Sí. Mira, en una presentación hoy día más cortita que otras veces, traté de abocarme estrictamente a ciertos temas internacionales que yo creo que son muy, muy centrales en este minuto. Primero, G7 acuerda establecer, ¿no es cierto?, un control de precios, lo que no es menor, bastante significativo, ¿no es cierto? Los países del grupo del G7, formado por Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Italia, Canadá y Japón, han acordado este viernes introducir tope a los precios del petróleo ruso. Hoy confirmamos nuestra intención política conjunta de ultimar e implementar una prohibición completa de servicios que garantizan el transporte marítimo del crudo de origen ruso y productos petroleros a nivel global. Reza el comunicado de los titulares de finanzas, ¿no es cierto? El Se de- acabó el libre mercado para los neocapitalistas salvajes, po, weón. Exactamente. Hasta aquí llegó. Esto está tomado, ¿no es cierto?, de Russia Today. Sí. Ojo, ojo con esta noticia porque tiene que ver con una visión. Esto viene de The Guardian. El impulso para retomar Gerson es un símbolo de la confianza cautelosa de Ucrania. Matthew Boulay, analista de Chatham House, que es una institución que es de 1920, dedicada exclusivamente a análisis estratégico y análisis internacional, sede en Londres, depende, se le conoce como, los analistas de la reina más o menos, ojo con, está de acuerdo en que es demasiado pronto para juzgar e incluso que el progreso inicial de los atacantes podría ser engañoso. Ucrania puede ser capaz de romper la defensa rusa y unirse de tal manera para ganar, pero si fallan el riesgo es que crea un caldero donde las fuerzas ucranianas están atrapadas en una protuberancia que los rusos pueden penetrar y colapsar. Bueno, ahí hay un detalle que no es menor, yo lo he dicho Ujú. otras veces.
cuando se habla de las fuerzas militares de Ucrania, hay que hablar de las fuerzas militares de la OTAN, de Estados Unidos, porque Exactamente, eso es. eso es. Rusia está guerreando con la OTAN y con Estados Unidos y el ejército ucraniano. Eso es, esa es Sí, la realidad. sí, 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 eso Y es. vamos para lo mismo en el mar de China. Eso es. Les recomiendo este artículo de Pepe Escobar, un analista muy prestigiado, que lo escribe, bueno, está en diferentes medios, ¿eh? Yo lo recogí de aquí, del Strategic Culture, que es una revista canadiense, ¿no? Todo el camino a Odessa. Ya en eso nos está diciendo en el puro título, dice el representante permanente de Crimea ante el Kremlin. Georgi Muradov casi lo explicó. Hizo hincapié en la necesidad de reintegrar todas las tierras de Taurián, Crimea, el norte del Mar Negro y el Mar de Azov, en una sola entidad tan pronto como en los próximos meses. Definió este proceso como objetivo y demandado por la población de estas regiones. Entonces, cuando examinamos lo que implica la restauración de las tierras de Taurián, vemos no solo los contornos de Novorossiya, sino sobre todo que no habrá ninguna seguridad para Crimea y por lo tanto Rusia en el Mar Negro sin que Odessa vuelva a ser rusa. Y eso además resolverá el dilema de Transnistria. Está claro más o menos por dónde va la discusión y hacia dónde se están moviendo, ¿no es cierto? Los Ya. hilos. Noticia de The Global Times, diario chino, buques chinos y rusos se unen a los simulacros para mantener el orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial. Las flotillas de buques navales chinos y rusos que participan en los ejercicios conjuntos de Vostok 2022 se reunieron en la parte norte del mar de Japón el viernes, que fue el 77 simbólico, el 77 aniversario de los representantes japoneses firmando el instrumento de rendición oficial, después de que la guerra injusta de Japón causara heridas y dolor tremendos a personas en toda Asia. Los observadores señalaron que China y Rusia, como dos grandes potencias regionales, están comprometidas a mantener conjuntamente la paz regional, la estabilidad y el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Más claro echarle agua, ¿cierto? Absolutamente, absolutamente. Nuestro amigo Jalife, le recomiendo La Jornada, eh, artículo publicado ayer. Putin sentencia el fin de la era unipolar del globalismo colonial occidental. ¿Qué dice el maestro Jalife? Dice, Putin esbozó el boceto del nuevo orden multipolar en ciernes, sustentado en las leyes internacionales y en relaciones más justas, abierto a nuevas oportunidades para contrarrestar las amenazas comunes como los conflictos regionales y la proliferación de armas de destrucción masiva, terrorismo y cibercrimen. Esto está sacado del discurso a los participantes invitados de la 10ª conferencia de Moscú sobre seguridad internacional. Concluyó que Rusia tomará otros pasos para construir un mundo más democrático en el que los derechos de todos los pueblos y la diversidad cultural y civilizatoria sean garantizados. Kitty Mew, el nuevo orden mundial del siglo XXI, ¿será multipolar o no lo será? Nos dice Mira, nuestro amigo Jalife. muy importante, mientras aquí en Chilito tenemos que recibir a la generala del Comando Sur, ya ha venido 2 veces, Claro, generala, sí, pues, patriarcal y militarista y imperialista, ella, y viene a decirnos de que tenemos que terminar con que aquí siga entrando China y que sea Rusia, ¿no? ujú, Porque, bueno, Chile es de Estados Unidos, como puso Piñera en la banderita, que le claro, regaló a Trump. exactamente, exactamente. Y en este análisis rápido internacional, bueno, esto no se puede dejar fuera, ¿no? No, no. eh, un artículo escrito por Sandra Russo, El que quema libros, quemará personas, página 12. Interesante lo que dice esta escritora, periodista. El Sí, atentado a Cristina es la prueba fehaciente de que la violencia simbólica es el ariete de la violencia física. Primero el verbo y después el acto. No es un concepto complejo, es algo que puede ser perfectamente entendido en un preescolar.
Se empieza por la injuria, por la caracterización perversa, por la humillación, por la mentira, por el desprecio, por la demonización. Mucha gente quiere matar al diablo, como los alemanes a los judíos alemanes justo antes del nazismo, o como tantas veces antes, cuando un sector de alguna sociedad se erigió en inquisidor de los demás sectores. Heine escribió: allí donde quemen libros, se quemará a las personas. Primero el símbolo, luego la carne. Tremenda columna de risa. Tremenda, tremenda. Ojalá, con humildad, ojalá que se lea lo más que se pueda, porque yo te quiero decir, Omar, y partir de lo último, a mí me tiene bastante entre preocupado y muy, muy, no sé, no es rabia, es como impotencia, porque, y lo voy a decir con nombre y apellido, aunque yo sé que esto a mí me cuesta caro, porque después vienen las reacciones, y, en fin, pero me impresionó que algunos canales, particularmente el Mega, el día posterior al atentado donde se intentó matar a la vicepresidenta argentina, hablaban de tongo, sin tener ningún antecedente ni ninguna fuente. Hablaban de la presunción de tongo. Y es lo que entonces dice la columnista argentina, pues. Así se empieza. Mira, yo creo que mi sector está un poco, si no se trata de polarizar, no juguemos con las palabras ni con los hechos. No se trata de eso, no se trata de responder puñete con puñete. Eso es una gran estupidez, perdona que te lo diga así, Omar, es una gran torpeza. Pero ocurre que aquí se está efectivamente haciendo lo que dice la columnista, o sea, el tipo del sur, el empresario, dice que va a matar gente y se ríen cuando habla en su YouTube, en el Facebook, sus compañeras y compañeros que se ríen, lo toman para la chacota. Dice que va a matar a constituyentes, que va a matar profesores. El tipo que intentó matar a la vicepresidenta argentina tenía también el perfil de un tipo así, problemas de autoestima. Sí, pues porque el que mató a John Lennon también la CIA lo agarró porque era un tipo que tenía autoestima, y el tipo que mató a Kennedy, y el que mató al que mató a Kennedy, no, pues, o sea, por favor, o sea, ¿hasta cuándo? Po? Si todo lo hace, o la buena parte de los asesinatos políticos, salvo el que se cometió aquí con el general Schneider, que lo hizo la CIA y que el propio ejército chileno reconoce ahora recién, que fue la CIA la que mató a su comandante en jefe del ejército. Todos mirando para el techo, incluido mi sector, así como que, no, te digo, es que Pool, los carretoneros que le tiraron los caballos y las carretas a los ciclistas el domingo, ahí puede haber habido una tragedia tremenda. Mira, vean videos, bueno, no sé, yo por lo menos he tenido acceso a videos que son muy graves porque no solamente habían ciclistas, habían viejitas, viejitos, mujeres, niñas, niños pequeños. Y hay videos donde se ve que esas personas las sacan así arrancando. O sea, la agresión fue brutal. La agresión fue brutal. Podrían haber muertos. Entonces está Pool, está la agresión a Simón Boris, periodista, colega, jefe de gabinete de la rectora de la Universidad de Chile. Y no eran, mira, ahí no sé quién dijo que eran estudiantes. Dice, no, señora, no, señor, no eran estudiantes. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Quiénes son? Eran gente bastante mayor. ¿Quién está empujando y empujando con provocaciones y con acciones en Chile para ir legitimando la agresión? La agresión. ¿Quién lo está haciendo en este momento? Entonces, yo lo que creo es que hay que mirar con atención. Y vuelvo a insistir, no caricaturicemos, pero tampoco disminuyamos, porque aquí cuando el presidente del Partido Comunista llamó a defender el triunfo del apruebo en la calle, como, oye, pero si las calles son lo que son,
Las calles son la expresión más pública que tiene una ciudad, un país, una comuna. Esos son. O sea, que no vamos a salir a las calles, vamos a tener que tener cuidadito. Mira, el octubrismo, lo que decía hace un ratito Omar, el octubrismo fue el que llenó la Alameda el otro día, 500.000 personas. Entonces, el elitismo, que ya la corte, pues. Si la ciudadanía en Chile es pacífica, pero cuando quiere defender sus triunfos y consolidarlo, así como va a ir a votar masivamente, que es una forma de lucha, porque insisto, al pueblo chileno no le han regalado el derecho a votar. Vean la historia, pues, miremos la historia, pues, cuántas veces por cuánto se luchó para que tuvieran, primero, derecho a voto, segundo, derecho a voto a las mujeres. No, hace menos de 100 años las mujeres en Chile están votando, menos de 100 años. Los jóvenes de 18 años tuvieron derecho a voto en el marco de la Unidad Popular, porque era 21. Y ahora vamos por los 16, como en Cuba, tanto que desprecian algunas y algunos a Cuba. 16 años. En Cuba se vota a los 16 años. Entonces, no, es que van todos alineaditos porque los tienen. Ya, córtenla con la chacota, con la caricatura. Si el mundo ni este país da para nada de eso. Yo entenderé de que colegas sin ninguna información y sin ninguna fuente hayan hablado de Tongo, porque creo que naturalizar la agresión y el crimen sobre los pueblos que están buscando la emancipación, ese es el objetivo, naturalizar. Yo no tengo duda, lo decía anoche en una conversación con Daniel Jao y con Hugo Gutiérrez, no tengo ninguna duda que están intentando y van a intentar matar al presidente Petro de Colombia. Por favor, no me digan que uno exagera, porque en Colombia han matado candidatos presidenciales y han matado presidentes. Sí. Bueno, ese es un hecho que no lo coloqué, pero recuerdo que Claro, un y como si atentado fue, contra como si nos, militares, es curioso, como si algo nosotros extraño. fuéramos una excepción, pues aquí también atacaron la moneda, hicieron desaparecer, hicieron ejecutar. ¿De qué estamos hablando? Dos comandantes en jefe asesinados. Snyder por el comando de la CIA y algunos criollos de aquí, de la derecha, y luego el general Pratt en Argentina por comandos de la DINA y Letelier en Estados Unidos, y se salvó de suerte Bernardo Leighton y su esposa en Italia. Claro. Entonces, mira, el asesinato de la hija del filósofo ruso. Sí. Alguien Además se da una cosa particular, occidental, ¿eh? El sol negro. El sol alguien negro tatuado. occidental, elitista, no octubrista, ha condenado ese asesinato en Chile. O sea, no es lo mismo que maten a la gente que está con Zelensky a que maten a la hija de un filósofo ruso que también era filósofa y que estaba en la lista negra de Estados Unidos. Estados Unidos pone a personas unilateralmente en una lista negra. Yo no he escuchado prácticamente a nadie aquí en Chile condenar ese tipo de acciones criminales. Sí, se ha generalizado la condena al intento criminal sobre Cristina Fernández, pero Sí. hay sectores en Chile, repito, como los hay en otros lugares, que buscan naturalizar. El canciller de Argentina, hace unas semanas atrás, dijo que aquí habían operaciones destinadas en contra de la vicepresidenta argentina que tienen origen en Estados Unidos y en Brasil. Y yo creo que es deber del Estado argentino y sus amigas y amigos en el mundo investigar a fondo este tipo de cuestiones. Porque creo que el crimen político en todas sus formas está a la orden del día. Lo que pasa es que aquí naturalizan que Estados Unidos mueva unos comandos y mate no sé a quién porque es terrorista en el Oriente Medio y se acabó. Y se acabó. Es como normal. Pero si pasa algo de ese tipo en el otro mundo, hay un alaraqueo así, y no estoy empatando, estoy diciendo que
los derechos humanos son estándares universales. Eso es, no es empate, son universales. Entonces creo que, y cierro con esto, Mar, se ha hecho toda una distorsión y deformación de lo que dijo el presidente del Partido Comunista. Y yo lo encuentro súper complejo en forma y fondo, esa reacción. Porque distorsionaron. El Partido Comunista nunca en su historia, ha llamado a desconocer resultados electorales democráticos. Nunca. Nunca. Y lo ha reconocido en los hechos. Ahí está la historia. Ahí está la historia. Incluso, opinión personal, hasta con un cierto grado de ingenuidad. Porque los adversarios de la democracia en Chile, los enemigos de la democracia en Chile, sí han desconocido resultados electorales, sí han dado golpe de Estado, sí han matado comandantes y jefes para impedir que un presidente electo el 4 de septiembre asumiera como tal, porque eso fue el asesinato de Schneider, generar una desestabilización. Sí lo han hecho. Entonces me llama mucho la atención incluso de gente que dice que son bien democráticos, que hayan salido distorsionando un planteamiento donde se llama defender el triunfo en las calles y lo hayan asociado que poco menos que aquí se quiere desconocer el resultado. Cuidado. ¿Por qué? Yo digo, voy al fondo. Porque creo que hay sectores que lo único que quieren es que, así como ocurrió en la Alameda, la gente no salga a la calle y les deje tranquilita la alfombra para hacer la cocina chica. Ese es el tema. Alfombradita, silenciosos, calladitas, calladitos, todas, todes, como dicen ahora, todas, todes, para que funcione la cocina. Y yo tengo información que la cocina ya está empezando a funcionar en el Senado. Por supuesto. Entonces, Bueno, no Andrés, tengo nada con las conversaciones políticas, al contrario, hay que hacerlas. Pero aquí lo que se tiene que respetar es la soberanía popular. Ese es el punto de referencia. Y la sí. soberanía popular se expresó en el primer plebiscito y se va a expresar el domingo también. Y se va a seguir expresando. Por algo, en el plebiscito de entrada, la ciudadanía, pero mayoritariamente, pidió que quienes redacten la nueva constitución sean personas electas y que no meta las manos el Parlamento, ni parlamentarias ni parlamentarios. Y hay parlamentarios y parlamentarios extraordinariamente valiosos. Si el problema, pongámonos serios, el problema no es ese, el problema es que la institución Parlamento está cuestionada en Chile, severamente, así como todos los poderes del Estado, así como el gran privado, también está cuestionado, súper cuestionado. Entonces creo que en ese sentido hay que mirar con más atención lo que está cursando. Estamos a horas de que se produzca el hito más importante de la historia de Chile por décadas, décadas y décadas. Mira, yo, frente a lo que tú planteas, hay un libro que he estado leyendo, he vuelto a leerlo a partir de todos estos hechos, de toda esta situación política, y que se lo recomiendo a quienes, Memoria de la Izquierda Chilena, Jorge Arrate y Eduardo Rojas, el tomo 1, 1850-1970. Se lo recomiendo porque hay elementos ahí que dan indicios de otros procesos, de otras crisis políticas, económicas, y de cómo hay ciertos elementos que pareciera que si no se repiten, a lo menos son parecidos, a lo menos hay cosas que uno puede venir y aprender. Porque en eso yo sí sigo a, a Iñaki San Vicente cuando viene y dice que en el fondo la teoría política, en el fondo el análisis político de las fuerzas que quieren hacer una transformación social, ahorra vidas. Y ese es su objetivo. Y ese es el fondo del análisis político y de hacer, en definitiva, hacer un proceso de reflexión, un proceso de reflexión serio. Y entonces, miren, les voy a citar solamente 3 líneas o 4. A la vista, esto es un texto de 1924 en la revista Claridad de la FES. A la vista de la total bancarrota del parlamentarismo,
Cuando todos los partidos están en descomposición y el arte de gobernar ha puesto de relieve la farándula de la legislación y la burla de la ley, se necesita estar ciego y ser sordo para persistir tercamente en la pretendida virtud de los medios políticos. A diario los trabajadores denuncian abusos, conculcaciones, atropellos, acorralados por la lógica de los hechos, ponen sus esperanzas en el buen gobernante, en la ley equitativa, en la justicia honrada, como si cuanto ocurre ahora y ha ocurrido siempre fuera accidental y no de esencia. Sí. Ojo, Bueno, Omar, la Constitución del 25 es producto de una revuelta obrera popular, exacto. la caída de un gobierno. Arturo Alessandri había prometido a la chusma inconsciente, como él llamaba, Sí, había prometido una nueva constitución en una asamblea constituyente. claro. Se produce un movimiento militar, en medio de la revuelta lo destituyen. Sí. Hay 10 días que se llaman los 10 días de la República De Socialista la de Chile, República Socialista, exacto. que algunos quieren también olvidar y pasar de largo, porque todo lo que huela a plebeyada en este país, sea uniformada, sea civil, sea o con ojotas, sea pata pelada, la élite casi transversalmente la mira con miedo atávico y con desprecio. Esa es la verdad. Y hoy día lo que tenemos en Chile es una recomposición del sujeto popular. Como vuelvo a nuestro Raúl Zurita, con sus defectos, sus virtudes, con lo que quieran, pero ahí estuvo representada y ese puñado de constituyentes que hicieron un proyecto que hoy día lo miran en todo el mundo como un proyecto ejemplar. Lo hicieron esas personas, los que aquí desprecian, los que aquí desprestigian, los que aquí amenazan de muerte, como el señor Pool. Amenazó de muerte a Baza y a Fernando Atria. Dijo que lo iba a matar. Sí. Y Sí. ocurre que aquí, antes del golpe también, yo me recuerdo perfectamente, Pablo Rodríguez y Jaime Guzmán eran tipos aislados dentro del mundo cívico, político, social chileno, parecían como gente loca, muy pocos seguidores al comienzo, pero la derecha los dejó crecer, los alimentó. Y miren lo que terminaron ambos, pues, líderes del golpe, líderes del golpe, pues. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que ocultar más. Estoy muy de acuerdo con lo que has señalado, Omar, Son porque creo que procesos, yo creo que son procesos, Juan Andrés, que hay que mirarlos en toda su dimensión, en el sentido de que acá hay una descomposición, hay un proceso de reagrupamiento, estamos asistiendo a un momento en donde van a morir actores políticos y van a surgir actores políticos y organizaciones de diverso tipo. Estamos en yo un, deseo, sí, claro, sí, estamos en un yo, momento político que es muy para tenso, mí, para interesante. mí, mi deseo es que ojalá emergieran desde el campo popular diverso, contradictorio y heterogéneo, surgieran referencias políticas más estables y con mayor proyección. Ojalá Claro, ocurriera eso, yo les quiero porque eso decir, le da más fuerza a un proceso emancipador. claro, Es así. como dato trágico para el mundo de la izquierda, es que ese periodo duro de 1920, 1924, 25, trae uno de los elementos que trae es el suicidio de nuestro querido Luis Emilio Recabarren, Así es. entre otras cosas, ¿no? Luis Emilio Recabarren, que horas, si no me equivoco, horas antes de su suicidio, había convocado a una manifestación en la Plaza de Artesanos Mm, y no llegó casi nadie. mm, Y además él estaba en una vida muy, bueno, la vida de alguien como él, claro, no pidamos que sea de mar y rosa, pues, si son claro, mundos sacrificados, una persona perseguida, una persona a la cual, bueno, piensa tú lo que significó que él, para evitar que fuera diputado la primera vez que es electo, junto con Vicente Cruz, lo acusaron de un asesinato claro. y tuvo que arrancar, porque si no lo meten preso y seguramente lo fusilan. Entonces,
Esa es la historia de Chile. Yo el otro día cuando Pepe Bengoa hablaba esto de las 2, 3 veces en que han sido masacrados y se le han usurpado sus tierras a las comunidades mapuche, hace referencia en particular a Arauco Mayeco, donde funciona y donde está la CAM. Esa es la historia real. Entonces, tengamos harta mirada para poder ver lo que eso significa, los procesos reales de la historia, no las ficciones que después se escriben con tanta facilidad. Oye, Juan Andrés, y para nuestro amigo Carlos Casanueva, nuestro corresponsal allá en Caracas, que vi un artículo, no lo incluía aquí en esta Sí, presentación, pero lo recomiendo en Crónica Digital, con él, en donde él expone 4 escenarios, ¿no? Posibles a partir de los resultados. Bueno, yo agregaría muchos más, tal vez, pero yo diría que los elementos centrales están en el hecho de venir y decir, mire, se triunfa por poco, se triunfa por mucho, se pierde por poco, se pierde por mucho, diciéndolo en fácil. claro. Y con qué, y a partir de eso, ¿no es cierto?, se generan una serie de consecuencias, porque puede haber también otros factores que vengan a distorsionar todo y que pueden estar sobre la mesa, votos blancos, votos nulos. No sabemos lo que va a ocurrir el domingo. Tenemos cierta esperanza y tenemos confianza en el triunfo de la opción que nosotros hemos defendido en el programa durante todo este tiempo. Eh, ¿Cómo ves tú cómo imaginas tú esos escenarios? Ya sabemos que por debajo está intentos de conversación e intentos de llegar, ¿no es cierto?, a este acuerdo tipo 90. Sabemos que eso está sobre la mesa, eso está funcionando, están dando. Sabemos que hay otras fuerzas que están buscando otro tipo de cosas, otro tipo de salidas, exponen otras miradas. Eso Mira, como... sí, yo creo que en esto la defensa del voto va a ser crucial. Ujú, Yo creo que no es igual, pero en condiciones incluso más adversas desde el punto de vista de represión, porque estaba la dictadura ujú, y amenazaban con todo. Aún así, el pueblo chileno se movilizó el día del plebiscito del no y fue a las mesas y controló hasta el final. Eso es una épica tremenda, que volvemos a lo mismo, o sea, la épica popular se ha tratado de ocultar con que ganamos con un lápiz. ujú. Es una vergüenza eso, porque es un desprecio al pueblo enorme. ¿Para qué? Para poner a la élite de nuevo como la punta de lanza, la inteligencia colectiva o individual, en fin, tanto que, en fin, las expertas y los expertos, todas estas cosas que... y no, fue una movilización épica popular donde habían partidos, obviamente, partidos políticos perseguidos, habían organizaciones sociales, ciudadanía, en fin, se volcó a votar y después a las mesas, a la defensa, porque evidentemente la dictadura podía cometer fraude, si eso estaba ahí. Y después Pinochet lo intentó en la noche, trató de desconocer el resultado. Mm. Eso fue así, trató de desconocer el resultado. Y si no lo logró, es porque había una expectación y una presión social muy grande, pero también hay que decirlo, Ujú, a lo menos 3 generales del ejército, tampoco eso se informa, porque es curioso Chile, 3 generales del ejército, incluido el jefe de la guarnición de Santiago, le dijeron a Pinochet que había ganado el no. Y se lo dijeron en el sentido de decirle, general, ganó el no. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Nosotros vamos a respetar eso. mm, Y eso es parte de la historia, así como también es parte de la historia cuando la UDI, que no era UDI en ese tiempo, la ultraderecha, los clanes financieros, eh, le pidieron a Pinochet que apresurara el camino a la privatización de Codelco. En ese tiempo todavía los sindicatos de Codelco no tenían la fuerza que tuvieron después cuando convocaban a protestas, en fin, todavía no estaban articulados a ese nivel. ¿Y quién le dijo que no a Pinochet? No le dijo fuerzas políticas, porque bueno, perseguidas, reprimidas y otras que no aparecían en el escenario, como la democracia cristiana, no aparecía todavía.
aparecían gentes que estaban en el mundo de la defensa de los derechos humanos, Jaime Castillo, Guillermo Yunga, a mí me tocó trabajar con ellos, por eso lo digo. Yo era parte del Codejo en ese tiempo y después de la propia Comisión Chilena de Derechos Humanos, con Ángela Geria, Pascual Barraza, que llegaba ahí con su bastón y subía las escaleras de la comisión, ex ministro de Salvador Allende, comunista, don Pascual Barraza. Y así se fue cubriendo la historia, pero te quiero decir que en ese momento, cuando viene la arremetida y no había cómo pararlo, hubieron dos generales de ejército que pararon esa situación. Uno, Luis Danús, jefe de la zona austral de la división más fuerte en ese momento, y siempre ha sido así, igual que la de Arica, de la división más fuerte por el eventual conflicto con Argentina, que le dice no a la privatización de Codelco. Y Gastón Fres, que era vicepresidente de Codelco, general de ejército, y que tenía mucho arraigo dentro del ejército, y también le dice no. Y Pinochet, que no era nada de leso, cuando veía que le podía generar un ruido importante al interior del ejército, ese tipo de cuestiones, retiró inmediatamente el proceso. Así fue. Entonces, lo que quiero decir es que cuando hoy día nosotros decimos y mantenemos el concepto de que la soberanía popular y su ejercicio que está empezando a desplegarse a partir del estallido, a partir del primer plebiscito de entrada. Mira, aquí hay que mirar, fíjate, el único gobierno que realmente hizo un esfuerzo frustrado por avanzar hacia una nueva constitución fue el gobierno de la nueva mayoría, encabezado por Michelle Bachelet. Se hicieron cabildos, recuerda, y hartos cabildos, y hay un proyecto, y ese proyecto incluso valoriza mucho más de lo que fue después en el Acuerdo Nacional la Asamblea Constituyente, no habla de convención. Esa fue una concesión, porque lo que sale del gobierno de la nueva mayoría es una Asamblea Constituyente. Y ahí hay cosas de contenido súper importantes de considerar, que son más o menos empatan con lo que salió de la convención ahora, más o menos, más o menos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ahí en ese proceso, la derecha obviamente que se opuso, pero también le quitaron el piso a sectores de la nueva mayoría que hoy día están por la cocina chica y por reducir el espacio de la soberanía popular. Por eso es tan importante lo que dijo el presidente Boris el otro día. O sea, aquí, cualquiera sea el resultado, se sigue con el proceso constituyente, y tiene que haber si llegara, cosa que yo creo que no va a ocurrir, pero si llegara a ganar el rechazo, cosa que digo, bueno, las y los constituyentes tienen que ser electas y electos, tiene que haber respeto a los pueblos originarios, tiene que haber respeto a las y los independientes que han demostrado que son millones y millones y millones, que no se encasillan ni en los partidos políticos, ni en izquierda, centro y derecha, y eso es real. Y no es que a uno le guste o no, pero es real, es así, y partamos reconociendo la realidad para no seguir con estas faramayas extrañas de repente que más bien son cosas inventivas que realidades. Y luego que ese proceso siga hacia una nueva constitución. Si gana la prueba, como yo creo que va a ocurrir, la tarea de los poderes del Estado es realizar ese contenido, no empezar a armar cuentos raros. Eso la ciudadanía lo va a rechazar de plano. De plano. Entonces tampoco esto es una amenaza. Pero la élite se victimiza, la misma que ordena reprimir, que se resguarda detrás del orden, qué sé yo, porque son muchos mecanismos los que tienen, pero se victimizan cuando se dice respeten la soberanía popular. Es la forma de esta élite de tratar de seguir defendiendo sus posturas bastante antidemocráticas. Yo rescato, bueno, por cierto, siempre lo he dicho, si llegamos aquí es por el estallido, es por la revuelta obrera, popular, millones y millones, con más sacrificio que no sé qué,
Mira, si hay algo que refleja emocional, política e históricamente lo que estamos viviendo, es el mensaje del psicólogo, del joven psicólogo ciego, que alcanzó a decir una frase, Gustavo Gatica, y rompió en llanto. Eso es Chile. Eso es Chile. Entonces yo le digo, una vez más, me da pena, mucha pena, que haya gente que con desprecio, hasta con ironía, hablan del octubrismo. Yo siento que las cosas están con mucha esperanza hacia otro lado. Tengo entendido, y creo que estaba allí también Fabiola Campillay. Fabiola, lo hemos dicho otras veces, a quien le guste, pero Fabiola Campillay sacó 400 y tantos mil votos como candidata a senadora sin el apoyo de ningún partido político y sin ir en ningún pacto. Y yo he escuchado voces que hablan de limitarle porque distorsionan, dicen que distorsionan que haya la posibilidad de independientes, listas independientes. Y los independientes han demostrado ser muchas y muchos y han demostrado fuerza electoral. Insisto, yo creo que acá, yo comparto con lo que tú estás diciendo, Juan Andrés, yo añadiría de que aquí hay un intento de encuadre y que el intento de encuadre va a desarrollar una nueva arquitectura y que esta nueva arquitectura en el fondo sea la repetición del sistema binominal. Hacia allá estos sectores quieren apuntar porque esa arquitectura es la que le permite tener un control, es la que le permite, en definitiva, proyectarse como élite, proyectarse, ¿no es cierto?, en su sentido de control económico, de control político, de control militar, de control religioso. Y yo creo que, y de ahí el tema de que la Constitución del 80 coloca el tema de la soberanía en la nación. El tema de la soberanía no está en el voto popular, no está en la expresión del pueblo chileno. Y de ahí que esta élite menosprecie el tema de la soberanía, no la considera y la menosprecia tanto esta élite que tiene dentro de su conformación desde el punto de vista de esta arquitectura de comunicacional, está lleno de empresas transnacionales en el mundo comunicacional. Absolutamente. Pero si Entonces, mira, claro, y ese es un ejercicio práctico, cultural, ¿no es cierto?, de entrega de soberanía. Pero no solamente eso, sino que además de eso, esos ejercicios de entrega de soberanía llegan a situaciones que son de verdadero ultraje, como lo que se da en Ucrania, en donde el sistema judicial es nombrado por jueces alemanes, por jueces ingleses y por jueces franceses y por jueces americanos. Entonces, eso, eso ya es el colmo. Bueno, pensemos que hay un avión que está detenido en Argentina producto de la petición de un juez o de una corte en uno de los estados en Estados Unidos. pero mira, si volvemos a lo mismo, o sea, ¿en qué país? Bueno, hay países donde Sí, una generala que es jefa del Comando Sur va a otro país y les dice en su cara y abiertamente y con una sonrisa en la cara, oye, no estamos preocupados porque el litio no puede ser de China, no pueden negociar con China. El litio es de Estados Unidos, de las transnacionales norteamericanas. Bueno, y hay que pensar que una de las cosas que nunca perdonó el imperialismo norteamericano al proceso chileno, primero de chilenización con el gobierno demócrata cristiano de Frei Montalva, para que lo escuchen algunas y algunos ujú, demócratas cristianos, y luego con el gobierno de Salvador Allende la nacionalización del cobre, que hay que decir que se aprobó prácticamente unánimemente en el Parlamento, ni siquiera la derecha fue capaz en ese momento de rechazar. Nunca, nunca la Kennecott, la Braden Comper le perdonaron a Chile eso. Y una de las razones de fondo del golpe y del boicot a nivel mundial de las transnacionales contra el gobierno del presidente Allende y la Unidad Popular fue eso. Fue eso. Entonces, hoy día hasta hoy tenemos una Codelco atada de mano en varios puntos
y creo que el proyecto de Empresa Nacional del Litio, que está en el programa de nuestro gobierno, nadie lo está inventando. Hay que realizarlo con premura. Mm. Hay que realizarlo con premura porque los tiempos avanzan y rápido. Y nadie va a esperar a nadie porque no hay tiempo para esperar a nadie. Hoy día tú tienes ya el anuncio formal de Argentina de que a través de yacimientos petrolíferos argentinos se empieza a hacer la base de industrialización para producir baterías de litio. Bolivia está en lo mismo. El acuerdo México-Bolivia en México, términos del litio. México. ¿Y qué va a hacer Chile? Vamos a entregarle el litio a la Enel italiana, a la Shell, se lo vamos a entregar a los franceses, a los gringos, a las transnacionales, y nuestra soberanía y nuestra capacidad de poder, mira, Omar, nuestra capacidad de poder, porque estos tipos son así, cuando te dicen, ¿con qué plata van a financiar la realización de los derechos sociales que dice el proyecto? Si no, si son bandidas y bandidos, son bandidas y bandidos. Bueno, si nosotros tenemos una empresa nacional del litio y vamos en esa dirección, vamos a tener los recursos para poder financiar las políticas públicas de realización de derechos. Es como lo hacen todos los países. La otra vez decíamos, Alemania ya tomó el control mayoritario de Lufthansa y de otras empresas del Estado, Francia sobre las empresas eléctricas, el Estado me refiero, porque esos son los tiempos que se están viviendo en el planeta. Yo creo que hay como cosas que hay que apurar el tranco y que hay que apurarlas sobre la base de la soberanía popular. Juan Andrés, Estamos llegando. estamos llegando al final del programa. Nos despediremos como casi siempre, Muy bien. con un poemita que, bueno, esperemos que el gallo cante, un gallo que te cante. No te pierdas pensando en las contradicciones. Estás aquí con la soledad del que se dirige a ninguna parte. Ella, la feroz, sacude su hambre sobre un astro que se extingue. Su sombra volverá a abrigarte y su pelo martirizará tus sentidos. Ya lo sé. Ahí está el espejo. Mírate. La tarde nos trajo un sol poderoso y las cervezas como siempre enfrían la vejiga. Estamos entre las butacas. El pequeño teatro te espera. Trata de no perderte entre los utensilios. Sabemos que ella viene, justo con la música de fondo. La luz palidece y el sonidista te juega una broma en ritmo de corrido mexicano. Ahí está ella, esperando un gallo que te cante. Bueno, Omar, muchas gracias por la poesía y por la estética y por la Chao, ética. que estés Mil muy veces bien. venceremos. Así es. Nos vemos. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao.